de Ministros y además expresidente del Congreso de la República en su momento, Mirta Vázquez, para hablar sobre lo que viene pasando en estos momentos en el país y además un poco sobre lo que sucedió con el tema de indulto de Alberto Fujimori, que ha sido restituido por el Tribunal Constitucional, que ha mencionado que recién mañana 28 estarían haciendo público, porque mañana es la fecha límite, la fecha tope, para que se pueda publicar la sentencia, el contenido y así conocer los detalles de qué es lo que motivó al TC, o al menos a 3 de los 6 tribunos vigentes, a definir esta restitución del indulto humanitario otorgado por Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre, de 2017, y que había sido revocado en octubre de 2018 por el juez supremo Hugo Núñez Julca. Señora Mirta Vázquez, buenos días, bienvenida a Vescable, Política y Poder. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Primero quiero partir por el caso Alberto Fujimori, y lo hemos visto en las movilizaciones que se han registrado luego de la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Usted considera que el Estado peruano, encabezado por el presidente Pedro Castillo, puede hacer algo más sobre esta decisión muy controversial a favor de Alberto Fujimori? Sí, bueno, a ver, me parece importante en este momento que el Estado pueda ser muy proactivo en el tema de mover rápidamente las acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esto se pueda revertir, porque a todas luces es un indulto que en realidad no tiene mayor sustento, es decir, es un indulto que realmente se dio en medio de una situación muy controversial. De hecho, se probó que hubo corrupción para otorgarlo, y ahora el Tribunal Constitucional, con argumentos que no sabemos ni siquiera cuáles son hasta el día de hoy, no pueden sacar una sentencia. Se filtró una ponencia que realmente tenía argumentos totalmente digamos, debatibles, ¿no? Y que atentan, además están en contra de las normas de derechos humanos, las normas internacionales. Entonces el Estado rápidamente tendría que interponer un recurso en la Corte Interamericana, también acompañar a las víctimas. Las víctimas ya han pedido en la Corte que se haga una digamos que se otorguen en este momento algunas garantías. De hecho, la Corte ha pedido ya información al Estado peruano sobre lo que está sucediendo. Esperemos que el Estado peruano pueda haber respondido rápidamente sobre este tema. Creo que se necesita mucha proactividad del gobierno para revertir esto, en su obligación también de cautelar el Estado de Derecho, ¿no? Sin embargo, cuando usted me lleve ese escenario, yo le quiero plantear la siguiente, que podría ser algo quizá lógico o ilógico, como lo quieran ver. Si es la institución presidencial la que tiene la facultad constitucional de otorgar indultos, esta misma institución presidencial, que en su momento estaba en las manos de Pedro Pablo Kuczynski, la misma institución presidencial puede desconocer lo que hizo su predecesor, impugnando o tratando de traerse abajo este fallo del Tribunal Constitucional, o tendría que ser como lo planteó César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori, que el Estado peruano tendría que abstenerse, inhibirse de participar de ello y dejar que la sociedad civil, la parte agraviada durante el proceso, sea la que levante las impugnaciones? No, a ver, en realidad lo que al Estado le toca hacer es, indiferentemente de quién haya otorgado, que sea el propio gobierno, digamos, que representa al Estado, un gobierno de turno, el que haya otorgado el indulto, lo que tiene que hacer el Estado, porque el Estado también tiene obligaciones que cumplir, obligaciones internacionales, y el respeto por los derechos humanos, por supuesto que le toca mover, digamos, acciones para que los derechos se respeten, las garantías de justicia también sean restablecidas, más allá
de que sea el propio gobierno que otorgue este indulto, creo que el Estado también tiene la obligación de respetar normas internacionales. Entonces no habría ningún problema, digamos, como para que se interpongan estas acciones ante la Corte, ¿no? ¿Y en qué quedaría también, un poco tomando lo que se filtró de esta ponencia de Ernesto Blume, en qué quedaría esta facultad presidencial de otorgar indultos sin condicionamiento? Y además de que es una prerrogativa presidencial el hacerlo, y que leyes inferiores no pueden sobreponerse, le estoy un poco traduciendo lo que dice el documento, leyes inferiores no pueden sobreponerse o superponerse por la Constitución, que es la que otorga la facultad al presidente para indultar, nos agrade o no nos agrade. Es lo que en buen cristiano ha dicho en esta ponencia Ernesto Blume. Sí, bueno, ahí hay una discusión muy de larga data, digamos, sobre el tema de que el indulto es un perdón que no tiene que tener condicionamientos, pero ojo que el indulto obedece a una situación humanitaria, y entonces ahí la Corte misma ha establecido que hay parámetros para que eso se dé así, ¿no? Hay que tener en cuenta que no se puede perder de vista la naturaleza del indulto, que es un perdón humanitario en este caso. Entonces, se tiene mínimamente que probar que existe esta situación humanitaria como para que pueda proceder este indulto. Entonces, no son requisitos, son simplemente condiciones que se exigen para no desnaturalizar, ¿no? Entonces, ahí viene la discusión, porque si es humanitario, básicamente tendría que probarse la situación, por qué se está dando este paso. En el caso de Fujimori se decía hace 5 años de que estaba a punto de morir, y bueno, 5 años después no ha muerto, ¿no? Entonces, en realidad, ¿dónde está digamos, la justificación como para que ese indulto se otorgue? Eso es lo que la propia Corte ha definido, los estándares internacionales lo han definido así también, y ojo que estamos hablando además de un indulto a alguien que ha sido condenado por delitos, y ahí también mucha gente dice, pero Fujimori no ha sido condenado por delitos de lesa humanidad, etcétera, pero del contenido de la sentencia, cuando uno lee la sentencia, la Corte se ha referido a eso, en realidad, de que estos no son delitos que se han cometido solo contra una persona, los ha definido como parte de una política sistemática, y eso los hace encuadrarse dentro de estos delitos de lesa humanidad. Entonces, no se trata de cualquier reo, y por eso mismo se tiene que cumplir condiciones para que se otorgue este beneficio, ¿no? ¿Y usted cree que el gobierno del presidente Pedro Castillo va a impugnar, como lo dijo el premier Aníbal Torres? Porque para muchos, por ejemplo, se comienza a levantar una situación de sospecha política. Estamos en el marco del debate por la moción de vacancia presidencial del día de mañana. Y si el presidente, por ejemplo, podría dejar de impugnar, de levantar alguna acción, para muchos podría ser una especie de saludo político al fujimorismo, que es la oposición más recalcitrante juntamente con Renovación Popular, para que no cedan el tema de la vacancia o cesen ya con el tema de las interpelaciones y censura de ministro de Estado. ¿Puede darse ese escenario político? Esperemos que no, sería terrible, y yo creo que sentaría un nefasto precedente, ¿no? En este momento no podemos anteponer, el gobierno no puede anteponer sus intereses propios. En este momento, claro, está debatiéndose el tema de la vacancia, la censura de los ministros. No se puede intercambiar, digamos, por una posición política una cosa tan importante como el respeto al Estado de Derecho, porque lo que estamos jugándonos acá es el respeto por el Estado de Derecho, por las normas a las que nos hemos suscrito, los tratados, los tratados internacionales y compromisos internacionales sobre derechos humanos a los que nos hemos suscrito. Entonces, sí me parece que se sentaría un pésimo precedente, además porque hay otro riesgo. Acordémonos que hay un sector de Perú Libre que ha venido pidiendo indulto para otros presos como Antauro Humala. Entonces,
Sí, se convalida el indulto a Fujimori, no les extrañe que ese sector empiece a pedir indulto para estos otros personajes. Se sienta un mal precedente, así que esperemos que esto no se dé así. Yo esperaría del gobierno del presidente Castillo que pueda actuar como se comprometió. Él ha tenido un compromiso con los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Ha tenido como ministra a Giselle Ortiz, que es hermana de uno de los desaparecidos. Entonces, creo que necesita honrar su palabra y comprometerse con este tema de manera decidida, ¿no? Yo estoy revisando un poco, señora Mirta Vázquez, el discurso presidencial del último 15 de marzo, donde se fue el presidente. Y existe por lo menos algo de 2 páginas en realidad, 2 páginas, en la que el presidente hizo uso de ese espacio que le concedió el Congreso de la República para que dé su mensaje a la nación, para que se defienda políticamente sobre las acusaciones que pesan sobre él. Y más que defenderse, lo que ha hecho es una cronología de cómo es que sistemáticamente desde el Parlamento lo han venido, como él menciona, acosando, persiguiendo políticamente y sin dejarle de trabajar. Ha citado fechas, una página entera de fechas de acciones del Parlamento, pero de lo que las cosas que a él directamente se le imputan, ha hecho ligeras relaciones con el tema familiares, amicales, que la corrupción caiga quien caiga. Para usted lo que dijo el 15 es suficiente para haber dejado sin efecto ya la moción de vacancia del día de mañana. ¿Con eso se desinfló cualquier pretensión de la oposición? De ninguna manera. Miren, para mí uno de los principios fundamentales que el presidente tiene que tener en cuenta es el tema de la transparencia, y la transparencia implica que ante cualquier hecho que la ciudadanía pues que dar explicaciones de los hechos que él realiza. En realidad la ciudadanía necesita conocer, estar al tanto, total transparencia frente a las acciones que él ejecuta, y más cuando estas acciones han sido tan cuestionables. Así que a mí me parece que en el discurso que tuvo ante el Congreso no ha sido nada suficiente. Me parece que ha habido cero autocrítica, y en eso creo que está fallando mucho los peruanos, que además venimos de una serie de gobiernos que han siempre engañado al país, le han robado al país, tienen todo el derecho de descar, y por supuesto acciones como esta, y el presidente no puede tratar de salvar esto victimizándose, pero con eso no quiero decir que por supuesto la derecha desde el día 1 que el presidente se sentó en Palacio lo ha hostigado. Hay una derecha vacadora, eso también hay que decirlo, pero no puede escudarse tras eso el presidente para no dar explicaciones respecto a las cuestiones que sí le atañen y son su absoluta responsabilidad. Ahora, ¿qué dirá mañana el presidente? La verdad que es un misterio, porque durante el mensaje a la nación todos nos preguntábamos qué iba a decir, y lo que dijo es casi todo lo que ya había dicho una semana antes Aníbal Torres cuando se fue en búsqueda del voto de confianza, casi un copia y pega de lo que había hecho en su exposición de políticas generales de gobierno. Pero más allá de lo que pueda pasar en el Parlamento, decía el presidente, o hacer el Congreso, que ya sabemos la postura, ¿qué le parece a usted la conducta política y social que está teniendo el gobierno con el presidente Castillo y el presidente del Consejo de Ministros, el señor Torres, cuando están apelando a esta división de lucha de clases? Y, por ejemplo, lo que más me quedó en la cabeza, y particularmente a mí me generó cierto estupor e indignación, es cuando Aníbal Torres en Huancavelica dice: mirémonos todos. Estaba en la sierra. Mirémonos todos. ¿Ustedes creen que a uno de nosotros nos van a aceptar para ser presidente? Ese tipo de discurso, ¿qué es lo que está generando en la lectura política que tiene usted de lo que está pasando en el país? Creo que se está apelando a una de las situaciones históricas que existen, y no lo vamos a negar, en este país. Existen, por supuesto,
historia de discriminación, tenemos una historia de división, una historia en la que siempre se ha marginado también a los grupos más pobres, pero creo que mal hacemos en tratar de generar no una cultura de mirarnos en igualdad, sino utilizar ese discurso para seguir ahondando esas heridas que tenemos como país, como población. Me parece que no es lo correcto ni que el presidente, ni que el presidente del Consejo de Ministros también apelen a esas heridas, exacerben esas heridas. Hay que sí trabajar el tema y creo que es muy importante que a los 200 años también reconozcamos que ese tipo de taras en la sociedad subsiste, pero hay que trabajarlas de otra manera, porque el hecho de apelar a evidenciar que eso existe y que además ese discurso clasista, racista, realmente lo que va a hacer finalmente es dividirnos como peruanos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que realmente está haciendo? Y usted considera, usted que trabajó cerca del presidente Pedro Castillo, usted que también es de izquierda, ¿considera que realmente el presidente viene siendo discriminado por su origen? Miren, yo creo que no es la razón. Y vuelvo a decir nuevamente que sí, pues somos un país que sigue siendo muy discriminador y seguramente tenemos a gente que esa es una cosa que seguramente les molesta, que hay que decir que hay un grupo de gente, digamos, en el país que todavía cree en ese tipo de discriminación, pero no me parece que es la razón principal y que no es digamos, en este momento no es el principal factor que hace que el presidente constantemente esté siendo cuestionado. Me parece que se han cometido errores y que el presidente tiene que reconocerlos y tiene que tomar acciones sobre todo para enmendar esos errores. Y el hecho de decir me están discriminando porque soy pobre, soy campesino, soy provinciano, creo que no es realmente la razón y no debería utilizarse para, como vuelvo a repetir, evitar responder y evitar hacer una autocrítica de la gestión que está haciendo, ¿no? Para ir cerrando, dos frases, le reitero dos frases que de hecho que usted ha escuchado y no sé cuál habrá sido su reacción. La primera: antes marchaban los pobres, ahora marchan los ricos, porque se les quitaron algunas cosas, dijo el presidente Pedro Castillo. Eso en relación a la marcha que hubo por el tema de la vacancia presidencial. ¿A usted qué le generó? Creo que es falso, eso no es correcto. Quienes hemos estado participando incluso de las últimas marchas, lo hacemos por un sentido de justicia y seguro el que participa en alguna marcha lo hace con un objetivo también de hacer uso de su libertad de expresión. Acá no podemos decir ahora salen a marchar solamente los ricos, porque creo que hay gente legítimamente preocupada por el tema de la gestión pública del Estado, ¿no? Para terminar, señora Mirta Vázquez, la última frase del presidente con la que quería cerrar. Al ministro de Vivienda diciéndole en Puno, en la plaza, ante la multitud que estaba aglomerada esperando el mensaje presidencial: si usted no le da agua potable a esta población, no cumple con su trabajo, yo lo voto. Y la gente termina estallando en un júbilo por el mensaje del jefe de Estado a su ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que por cierto permanece más tiempo de lo que usted estuvo al frente del gabinete de ministros. ¿Es la postura correcta de un jefe de Estado? ¿De ese tipo de advertencias, ultimátums? Ese tipo de argumentaciones me dan la sensación de
más bien de un populismo exacerbado, ¿no? Recuerden que yo también escuché hace poco una frase que el presidente dijo frente a sus ministros y dijo, ahora alcalde que llegue, alcalde que se va con su proyecto, ¿no? Sí. Aprobado. Y ahora dice, si no les dan el agua, lo voto, etcétera. Miren, no solamente depende de voluntades hacer una gestión, a veces uno tiene toda la voluntad, lo digo yo desde mi experiencia, ¿no? Como primera ministra, teníamos mucha voluntad de avanzar cosas, pero tampoco nos podemos saltar los procedimientos del Estado. Y lamentablemente los procedimientos se han hecho porque también se quiere primero ordenar la cosa, evitar corrupción, y hay cosas técnicas que a veces es imposible obviarlas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no me parece bien los populismos, creo que hay que hacer una gestión con mucha responsabilidad y tener en cuenta y decirle a la gente que hay cosas además que a veces demoran, y más bien lo que hay que manifestar es toda esa voluntad política que sí existe como para lograr objetivos y trabajar de manera ordenada y garantizar que esos procesos se hacen además con mucho cuidado y evitando corrupción, que eso es lo que sucede muchas veces en todos estos procesos de gestión, ¿no? Ya, señora Mirta Vázquez, dije que era la última pregunta, pero quiero sí terminar con esta. Con lo que va a pasar mañana en el Congreso de la República, hablando en frío, en blanco y negro, con el conocimiento de causa que tiene usted del aparato y el manejo del gobierno, el presidente Pedro Castillo, no le pregunto si debe, ¿el presidente Pedro Castillo merece terminar sus 5 años de gobierno? Miren, lo óptimo, y así nos hemos comprometido en el pacto que tenemos plasmado en la Constitución, es que un presidente debe cumplir su mandato. Eso es, a menos que haya alguna situación excepcional que haga que se interrumpa este mandato. Por eso yo, a mí no me gusta ni estoy de acuerdo con el tema de las vacancias que se están utilizando en los últimos años de manera absolutamente irresponsable. Este es el último recurso que tenemos que usar. Sin embargo, el presidente también tiene que ser consciente que la ciudadanía tenemos todo el derecho de hacer labor de control, fiscalización, que tenemos derecho a participar y a cuestionar las cosas que nos parecen inadecuadas. Entonces, creo que si quiere terminar el mandato, tiene que estar consciente de eso, que no puede generar una situación extrema que lleve a que la ciudadanía pueda pedir la interrupción y pueda quebrar esa regla que tenemos la obligación de respetar, ¿no? Bien, señora Mirta Vázquez, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Gracias. Que tenga buen domingo y espera que lo que va a hacer mañana el Congreso de la República en esta presentación del presidente Pedro Castillo. Bien, no vamos, no hay tiempo para más. Gracias por la sintonía. Quédese en la programación de Vez Cable. Con su permiso, que Dios los bendiga.